La sociedad feudal. Hoy vamos a trabajar sobre otra característica de la sociedad durante los siglos XI al XIII. Siempre recordando que los siglos XI es a partir del año 1000 y que el siglo XIII termina en 1299. En este caso vamos a trabajar sobre algunos de un concepto que apareció en la definición de Bonacy y que a ustedes les costó un montón entender en esta definición. Ahora después yo voy a poner otro texto para poder abarcar y entender mejor esta definición, que son las relaciones feudo-vasalláticas. Para eso vamos a mirar primero, como vimos en los otros dos videitos anteriores, cómo surge el señorío banal, el origen del feudalismo y cuál es el señorío banal. Tengamos en claro que a partir de la desintegración del Imperio Carolingio, durante los siglos 9 y 10, o sea que los siglos 9 son los años 800, fines de desde los años 800, es el siglo 9, y durante el principio de los años 900, 800 y 900, la desintegración del Imperio Carolingio estuvo unida a la llegada de pueblos invasores a Europa Occidental. Esto generó un clima de violencia e inseguridad que provocó el fortalecimiento de los poderes locales regionales en manos de una aristocracia guerrera, al mismo tiempo que la autoridad monárquica se debilitaba. Todo este proceso da lugar a una fragmentación del poder. Vamos a tener un poder, pero fragmentado. ¿Cuál es la lógica de este poder fragmentado? La generación en manos de una nobleza guerrera, el poder, por un lado, el poder de Van, el poder de castigar y mandar claramente a la mano de obra campesina, pero al interior de este sector dominante de la sociedad en Europa Occidental, se van a crear una serie de relaciones que llamamos feudo-vasalláticas al interior de la nobleza. Estas relaciones son relaciones personales que se forman a través de lazos personales. Estos lazos personales se estructuran en esta relación a través de un vínculo entre dos nobles. En algunos textos puede aparecer la idea de contrato, pero si ustedes trabajan con la idea de contrato, contrato es una relación entre iguales porque son dos hombres libres, o sea, son dos miembros de la nobleza, pero no son iguales en jerarquía y poder. Hay un noble de mayor jerarquía, que es el que va a recibir el carácter de señor, y un noble de menor jerarquía, que es que va a recibir el carácter de vasallo. Es un intercambio asimétrico. El vasallo se compromete a servirlo al señor en tres aspectos centrales: fidelidad, auxilio militar y consejo. Esta fidelidad y auxilio militar responde que en caso de conflicto con otro noble debía formar parte y salir a su apoyo. Igual que la idea de consejo, que es una idea de aconsejar o dar su parecer ante situaciones en que el señor podía solicitarlas. El vasallo, que era un noble de menor jerarquía, recibía generalmente un feudo, que era una porción de territorios, para mantener sus rangos y obligaciones. Estas relaciones no se reprodujeron en la misma forma en toda Europa, pero sin embargo construyeron una cadena o una serie de pirámide o jerarquía nobiliaria en cuya cima estaba el rey. El rey seguía existiendo como tal, como rey. Sin embargo, su poder central sobre los territorios se había debilitado, y quienes ejercían el poder concreto y real en los territorios eran la nobleza
aristocrática. El rey era un primus inter pares, un noble más, que tenía el control directo de los territorios en los que él era el señor, que formaban parte de sus territorios en los cuales se ejercía su control de forma directa. Estas relaciones jerárquicas se establecían al interior de la nobleza. En la cima estaba el rey y después había una serie de rangos nobiliarios que responden en gran parte a los nombres de la nobleza, condes, duques, marqueses, y que implican jerarquía entre sí. Pero un noble era a su vez, era señor y vasallo de otro. Por lo tanto, esta red de relaciones que se construyó al interior de la nobleza era interdependiente. O sea, nadie tenía el control absoluto de los territorios ni el poder central, sino que dependía de una serie de redes que se construían. Esta red de interdependencia era inestable y dio lugar a conflictos internobiliarios. En la jerarquía más baja de la nobleza eran los que se conoce con el nombre de caballeros, que son los que tienen menor poder dentro de esta nobleza. Estas relaciones feudo-vasalláticas se instituyen en un ritual denominado homenaje. Esta ceremonia crea entre el señor y el vasallo obligaciones recíprocas. El feudo que el señor entregaba al vasallo para que se pudiera cumplir su servicio consistía normalmente en un conjunto de tierras con los hombres que la trabajaban. O sea que el feudo implicaba el control de tierras con el control de la mano de obra campesinos para que esas tierras pudieran obtenerse el excedente. Recordemos que esta nobleza era una nobleza guerrera. Vamos a trabajar sobre ese concepto más adelante. De esta manera, la tierra, con el control de la tierra más el control campesino, era el que le permitía a los nobles extraer el excedente del trabajo agrícola. Ustedes van a ver que este señorío, como ya hemos hablado, se componía del castillo, en el caso de que el señor fuera un noble guerrero. Podía existir señoríos eclesiásticos, o sea, en manos de la iglesia. En vez de tener un castillo, tendríamos la casa de un obispo, o en el centro de ese señorío una abadía, o sea, en el caso de nobles eclesiásticos, o sea, miembros de la iglesia, aldeas en las que vivían los campesinos y las tierras sobre las que se ejercía el control, dividida en el ager, el saltus y la silva. El ager se dividía a su vez en los mansos, que estaban que eran pequeñas porciones de tierras que estaban bajo la posesión o la tenencia campesina, por la cual los campesinos debían entregar rentas, y la mejor parte de las tierras el señor las reservaba para sí. Por eso se llaman reserva señorial, cuyo explotación era monopolio del señor mediante un sistema de obligaciones campesinas en trabajo. Recordemos que el saltus era de uso comunal y proveía de pastos para el ganado, y la silva era el bosque, que era un espacio y territorio que complementaba el ager y el saltus, porque obtenían tanto la madera central para la calefacción del período, así como para la construcción, y una serie de animales que complementaban la dieta durante este periodo. Pero el bosque estaba bajo el control del noble, quien permitía a los campesinos determinadas tareas y otras no. La caza, en general, la caza con Z, era un monopolio de los señores. Bueno, espero que
esto ayude a entender un poco más las relaciones feudo-vasalláticas. Cualquier cosa, recuerden que siempre vamos a tener el foro abierto los martes para las preguntas.